Imagina por un momento que no naciste malvado, que cada horrible decisión que tomaste fue solo el eco de una herida que nadie vio. Caín, el primer asesino de la historia, no fue un monstruo desde el vientre materno, fue creado. Y la verdad detrás de su maldad te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la culpa, el rechazo y el destino. Todos conocen la historia. Caín mata a Abel, Dios lo maldice y punto. Pero nadie te ha contado lo que pasó por la mente de Caín antes de ese día. Nadie te ha explicado por qué el rechazo es la herida más profunda que un ser humano puede cargar. Y nadie te ha mostrado cómo la psicología moderna confirma que el primer crimen de la humanidad no fue obra de un demonio, sino de un hombre destrozado por algo que nunca pidió sentir. Hoy descenderemos al abismo emocional de Caín. Abriremos las páginas de la Biblia a través de la psicología y comprenderemos lo que nadie quiere admitir: que dentro de cada uno de nosotros yace un Caín dormido, esperando un rechazo lo suficientemente profundo como para despertarlo. Y si te quedas hasta el final, descubrirás algo aún más inquietante, que quizá ya hayas vivido esta historia sin darte cuenta. Regresemos al principio, al verdadero comienzo. Adán y Eva acaban de ser expulsados del Edén. El paraíso se cerró tras ellos, y ahora se enfrentan a un mundo hostil, donde cada día es una lucha por la supervivencia. Conocen el dolor del parto, la fatiga del trabajo de parto, el aguijón de la culpa. Y en este escenario desolador nace Caín, el primogénito, el primer ser humano nacido fuera del Edén, el primero en nunca conocer el paraíso. Abre los ojos a un mundo donde sus padres cargan con vergüenza y trauma, donde cada conversación sobre Dios está teñida de anhelo y arrepentimiento. Caín crece oyendo hablar de un lugar perfecto que nunca conocerá, de una comunión con Dios que sus padres perdieron por una sola decisión. Y entonces nace Abel, el hermano menor. Y algo cambia en la dinámica familiar. Algo sutil, pero devastador. La Biblia dice que Caín se convirtió en labrador y Abel en pastor. Pero note esto: Caín trabaja la misma tierra que fue maldecida por culpa de Adán. Ara, siembra y cosecha la tierra que Dios dijo que produciría espinos y cardos. Cada día de trabajo es un recordatorio físico de la maldición. Cada gota de sudor confirma que está pagando por un error que no cometió. Abel, en cambio, cuida ovejas, inocente, puro, sin culpa, se ocupa de la vida, no de la tierra muerta. Ya puedes sentir la diferencia simbólica, y entonces llega el día de la ofrenda. Ambos hermanos traen ofrendas a Dios. Caín trae los frutos de la tierra, de su sudor, de su duro trabajo, del sacrificio diario en tierra maldita. Trae lo mejor que pudo arrebatar de esa tierra hostil. Abel trae un cordero, el primogénito de su rebaño, con gordura. La Biblia lo enfatiza. Y Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Detente un momento y siente el peso de esta afirmación. Dios rechaza la ofrenda de Caín. No hay explicación detallada, no hay conversación previa, no hay advertencia, solo rechazo, frío, absoluto, público. La psicología nos enseña algo devastador sobre el rechazo. Cuando nos rechazan, especialmente figuras de autoridad o seres queridos, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza para nuestra supervivencia. El dolor del rechazo activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Literalmente, el rechazo duele como un puñetazo en el estómago. Pero hay algo peor. Cuando el rechazo no tiene una justificación clara, cuando no sabemos por qué, el cerebro se descontrola. Empieza a crear narrativas, y estas narrativas son casi siempre autodestructivas. No soy lo suficientemente bueno. Hay algo mal en mí. Soy defectuoso. Ahora imagina a Caín. Ya carga con la sombra del pecado de sus padres. Ya trabaja la tierra maldita. Ya oye hablar de un paraíso que nunca conocerá. Y ahora, cuando ofrece lo mejor de su trabajo, su sacrificio, su dolor, Dios le dice que no. Mientras mira a Abel, cuyo cordero es aceptado con agrado. La Biblia dice que Caín se enojó mucho
y decayó su semblante. Pero la ira es solo la superficie. Debajo yacía vergüenza, humillación, confusión. Una pregunta que le atravesó el alma como una lanza. ¿Por qué? Aquí es donde la psicología ilumina el texto bíblico de forma devastadora. Caín experimenta lo que los psicólogos llaman una herida de rechazo primario. Esta herida se forma cuando una persona experimenta el rechazo de una figura clave durante momentos críticos en la formación de su identidad. Y Dios, en este contexto, es la máxima expresión de autoridad y amor. El rechazo divino no es como ser rechazado por un amigo o colega. Es un rechazo ontológico. Es como si el universo mismo dijera, no eres suficiente. Estudios sobre el desarrollo emocional muestran que los niños que experimentan rechazo por parte de sus padres o figuras de autoridad desarrollan lo que llamamos un esquema de indeseabilidad. Internalizan la creencia de que algo fundamentalmente no va bien en ellos. Y esta creencia se convierte en la lente a través de la cual ven el mundo y a sí mismos. En ese momento, Caín no solo está enojado, experimenta el colapso de su identidad. Todo lo que ha hecho, todo el esfuerzo, todo el sacrificio ha sido desechado. Y peor aún, desechado en comparación con Abel. Y aquí viene otro concepto psicológico crucial, la comparación entre hermanos. La rivalidad entre hermanos es una de las dinámicas más antiguas y destructivas de la psicología humana. Cuando los padres o las figuras de autoridad favorecen a un hijo sobre otro, el daño no solo afecta la autoestima, sino también la capacidad misma de amar y confiar. Freud, y posteriormente la psicología del desarrollo, identificaron que los hermanos compiten por algo que llamamos inversión parental, amor, atención, aprobación. Cuando esta competencia es desequilibrada, cuando uno siempre gana y el otro siempre pierde, se crea un hervidero de resentimiento que puede durar toda la vida. Y en el caso de Caín y Abel, no fue su padre terrenal quien los favoreció, fue Dios. Piensa en la profundidad de ese dolor. Caín no puede culpar al favoritismo humano, no puede justificar la imperfección de sus padres. Es el creador del universo quien dice, tu hermano es mejor que tú. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo procesas el rechazo divino? La respuesta, no lo tratas, lo rompes. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Cierra los ojos un segundo y recuerda alguna vez que te hayan rechazado. Podría ser alguien a quien querías, un trabajo, un grupo de amigos, una oportunidad. ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Esa opresión en el pecho? ¿Esa sensación de incompetencia? Ahora multiplica eso por 1000, porque el rechazo que Caín sintió no vino de una persona, vino de Dios. Y no se trataba de nada, se trataba de quién era Él. Quédate conmigo porque lo que sigue te mostrará por qué esta historia no se trata solo de Caín, se trata de ti. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja y trágica, porque Dios no abandona a Caín tras el rechazo, le habla. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Registra una de las conversaciones más profundas e ignoradas de la Biblia. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tienes el rostro abatido? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado acecha a tu puerta. Desea poseerte, pero tú debes dominarlo. Vuelve a leerlo. Dios le está haciendo terapia cognitivo-conductual a Caín 2000 años antes de que naciera Aaron Beck. Dios te dice, Caín, tienes una opción. Sí, sientes rechazo, sí, duele, pero puedes elegir cómo responder a ese dolor. El pecado te espera para que cedas. Quiere controlarte, pero tienes el poder de vencerlo. Esto es profundamente psicológico. Dios reconoce la emoción de Caín, validando que tiene razón en sentirse mal, pero también señala algo crucial. Entre el estímulo, rechazo, y la respuesta, acción, hay un espacio. Y en ese espacio reside el poder de la elección. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, dijo algo que refleja perfectamente este pasaje. Entre el estímulo y la respuesta
hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta residen nuestro crecimiento y nuestra libertad. Dios le ofrece a Caín este espacio, esta libertad. Le dice, no tienes que dejar que este dolor te defina, no tienes que dejar que este rechazo se convierta en destrucción. Pero aquí está el problema. Cuando nos encontramos en medio de un profundo dolor emocional, cuando la herida sangra, escuchar consejos racionales es casi imposible. La neurociencia lo confirma. Cuando el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, está muy activado, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento y el control de los impulsos, se desactiva parcialmente. En pocas palabras, cuando estamos abrumados por el dolor emocional, nuestra capacidad de pensar con claridad y tomar buenas decisiones se desploma. Caín se encontraba en ese estado, y Dios lo sabía. Por eso la advertencia fue tan específica. Domina el pecado antes de que él te domine a ti. Pero Caín no pudo, o no quiso, o ambas cosas. El siguiente versículo es terriblemente simple. Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. No hay descripción del asesinato, no hay detalles gráficos, solo la acción fría y el resultado permanente. Abel está muerto, el primer ser humano en morir, asesinado por su propio hermano. Pero detengámonos y analicemos lo que ocurrió psicológicamente entre la conversación con Dios y el asesinato. Caín tuvo tiempo de procesarlo, tuvo tiempo de elegir, hizo caso de la advertencia divina. Entonces, ¿por qué mató a Abel? La respuesta está en algo que la psicología llama transferencia de culpa y externalización del dolor. Cuando sentimos un dolor interno insoportable, nuestro cerebro busca culpables externos, porque culparnos a nosotros mismos es insoportable. Culpar a Dios es imposible, es aterrador. Así que culpamos a quien esté a nuestro alcance, a quien sea la fuente de nuestro dolor. Para Caín, Abel no era solo su hermano. Abel era el reflejo de su rechazo. Cada vez que Caín miraba a Abel, veía la prueba viviente de que no era lo suficientemente bueno. Abel era el aceptado, el favorito, el bendecido. Y en la mente atribulada de Caín se formó una lógica distorsionada. Si Abel no existe, ya no necesitaré que me comparen. Si Abel no existe, tal vez pueda ser aceptado. Esto no es un intento de justificar un asesinato. Es un intento de comprender la mente quebrantada que comete el asesinato. Y comprender es diferente a excusar. El psicólogo Carl Jung dijo que todos tenemos una sombra, una parte oscura de nuestra psique que contiene nuestros impulsos más destructivos, nuestros dolores no procesados, nuestros miedos más profundos. Y cuando no integramos esta sombra, cuando no la observamos ni trabajamos con ella, acaba explotando. Caín no integró su sombra, la alimentó y estalló en el campo con las manos manchadas de la sangre de su hermano. ¿Alguna vez te has encontrado culpando a alguien por algo que, en el fondo, tenía que ver contigo? ¿Alguna vez has descargado tu dolor en alguien más cuando no tenía nada que ver con él o ella? ¿Alguna vez has convertido a alguien en tu enemigo solo porque esa persona representaba algo que tú no tenías? Esta es la dinámica de Caín y es terriblemente humana. Quédense conmigo porque aún no hemos terminado. Lo que sucede después del crimen es tan revelador como el crimen mismo. Después del asesinato, Dios confronta a Caín con una pregunta que resuena por la eternidad. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con la mentira más famosa de la historia. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta es psicológicamente devastadora, ya que revela múltiples capas de defensa emocional. Primero, la negación. No lo sé. Caín intenta distanciarse de la realidad de lo que ha hecho. Intenta crear una barrera entre él y la insoportable verdad de que es un asesino. La psicología lo llama disociación. Es un mecanismo de defensa mediante el cual la mente se separa de una realidad traumática para proteger el ego.
Los asesinos suelen reportar episodios disociativos durante o después del crimen, como si estuvieran observando desde fuera de sus propios cuerpos. En segundo lugar, una actitud defensiva agresiva. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Caín no solo lo niega, sino que ataca. Invierte la situación, como si Dios fuera irracional al plantear esa pregunta. Esto es típico en personas que cargan con una profunda culpa, pero carecen de la estructura emocional para procesarla. Arremeten contra alguien cuando se les confronta, porque reconocer la culpa significaría derrumbarse por completo. Y tercero, el rechazo de la responsabilidad. La frase, guardián de mi hermano, niega la conexión humana. Caín dice, no es mi responsabilidad, no le debo nada. Esto es lo que sucede cuando la herida del rechazo se transforma en una desconexión total. Caín ya no puede sentir empatía. El dolor ha aniquilado su capacidad de amar y cuidar. Y entonces llega la respuesta de Dios. Y es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia. Dios dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y expulsado de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará sus frutos. Serás un vagabundo inquieto sobre la tierra. Presten atención al lenguaje. La sangre de Abel clama desde la tierra. No es solo un asesinato, es una violación cósmica. Es la ruptura del orden creado. Es la muerte traída al mundo por la elección humana. Y la maldición de Caín es terriblemente apropiada. La tierra que cultivaba, que ya era difícil, ahora será estéril para él. Será un vagabundo, sin raíces, sin hogar, sin pertenencia. Psicológicamente, esta es la manifestación externa del estado interno de Caín. Ya estaba emocionalmente desconectado. Ahora su desconexión se vuelve física. Literalmente, no tendrá cabida en el mundo. Y aquí hay algo profundo. Caín responde con temor. Dice, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me expulsas de esta tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Seré un fugitivo y un vagabundo en la tierra, y quien me encuentre me matará. Observa lo que teme Caín. No es la soledad, no es el trabajo duro, es la violencia ajena, es ser asesinado. Él teme que otros le hagan lo que él le hizo a Abel. Esta es una proyección psicológica en su nivel más puro. Caín proyecta su propia violencia sobre el mundo. Ahora ve a todos como asesinos en potencia porque él se ha convertido en uno. Y lo que es aún más revelador, dice que tendrá que esconderse del rostro de Dios. Caín reconoce que la peor parte de su castigo no es física, es espiritual, es la separación de Dios. La misma presencia que no valoró cuando la rechazó, ahora teme perderla por completo. Y entonces sucede algo que muchos interpretan como punitivo, pero que psicológicamente es profundamente misericordioso. Dios pone una marca en Caín, una señal que le dice al mundo, no toquen a este hombre. Quien mate a Caín sufrirá 7 veces más castigo. La marca de Caín no es solo protección física, es protección psicológica. Es Dios diciendo, mataste, pecaste, estás separado, pero no permitiré que te destruyan. Aún tienes valor. Sigues siendo mi imagen aunque estés roto. Eso es gracia. En medio de la prueba, hay gracia. La psicología moderna reconoce que quienes cometen actos violentos suelen arrastrar un historial de trauma y rechazo sin procesar. Esto no exime de responsabilidad, pero añade contexto. Y el contexto no es una excusa, es comprensión. Y Dios, en esta historia antigua, demuestra comprensión. Castiga, sí, pero también protege. Establece consecuencias, pero no abandona por completo. La marca de Caín es un símbolo de que incluso en nuestros peores momentos, incluso cuando nos convertimos en monstruos, todavía hay algo en nosotros que vale la pena preservar. Y eso es psicológicamente revolucionario para la época. Caín debería haber sido asesinado según la ley del talión, ojo por ojo, pero Dios dice que no. Vive, marcado, separado, pero vivo.
Así que volvemos a la pregunta original. ¿Tuvo la maldad de Caín una razón? La respuesta no es sencilla, porque hablamos de dos cosas diferentes: explicación y justificación. Justificarlo sería decir, Caín hizo bien en matar a Abel porque fue rechazado. Eso es absurdo. Nada justifica el asesinato. Nada. Pero una explicación es diferente. Una explicación es decir, podemos rastrear un camino psicológico que llevó a Caín del punto A al punto B. Podemos identificar los factores emocionales, familiares y espirituales que crearon un hervidero de dolor que finalmente desembocó en violencia. Y este camino existe, es visible, está documentado no solo en la historia de Caín, sino en innumerables estudios sobre criminología, psicología del desarrollo y neurociencia. Las personas no nacen malvadas. Se vuelven malvadas a través de procesos complejos que involucran trauma, rechazo, falta de recursos emocionales, modelos de comportamiento y decisiones. Caín contaba con todos estos factores. Nació en un contexto traumático, post-Edén. Experimentó un profundo rechazo sin una explicación clara. Carecía de los recursos emocionales y psicológicos para procesar este dolor de forma saludable. No había terapia ni psicólogos en aquella época, obviamente. Se crió en un entorno donde la violencia y el sacrificio se entrelazaban, ofrendas de sangre, matanza de animales. Y tomó una decisión. Esta última parte es crucial. Tomó una decisión. Dios le dio la advertencia. Le dio el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y Caín eligió el camino de la destrucción. Así que sí, hubo razones, pero las razones no eliminan la responsabilidad. Caín es responsable de lo que hizo, pero también es producto del contexto que lo formó. Ahora viene la parte más incómoda. ¿Qué pasa contigo? No, probablemente no mataste a nadie. Pero ¿cuántas veces has dejado que el rechazo se convirtiera en amargura? ¿Cuántas veces has culpado a otros de tu dolor? ¿Cuántas veces has destruido relaciones por no poder procesar tu propia incompetencia? Caín está en todos nosotros, no como un asesino literal, sino como uno en potencia, como una oscura posibilidad. Los estudios demuestran que todos somos capaces de cometer actos terribles en las condiciones adecuadas. El famoso experimento de la prisión de Stanford demostró cómo la gente común puede volverse abusiva cuando se le coloca en puestos de poder sin supervisión. El experimento de Milgram demostró cómo las personas obedecen a la autoridad, incluso cuando saben que están causando dolor. No somos tan diferentes de Caín como nos gustaría creer. La diferencia radica en las decisiones que tomamos cuando el rechazo llama a la puerta, cuando sentimos que no somos amados, aceptados ni valorados. En ese momento, tenemos dos opciones. Opción 1. Procesa el dolor. Busca ayuda. Habla de lo que sientes. Llora. Sufre. Pero no dejes que el dolor se convierta en odio. Opción 2. Alimentar el resentimiento. Culpar a los demás. Buscar venganza o validación mediante la destrucción. Dejar que la herida se infecte hasta infectar todo a su alrededor. Caín eligió la segunda opción y pagó el precio. Pero la historia no termina ahí, porque Caín, incluso marcado y exiliado, construye una ciudad, tiene hijos, vive. La Biblia menciona descendientes de Caín que se convirtieron en músicos, herreros y ganaderos. La vida continúa incluso después de la destrucción. Pero la vida nunca es la misma. Hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín en primer lugar? La Biblia no ofrece una explicación detallada, lo que ha generado siglos de debate teológico. Algunos argumentan que se debió a la calidad de la ofrenda. Abel trajo al primogénito, Caín solo trajo fruto, no necesariamente al primogénito. Otros argumentan que se debió a la actitud del corazón. Hebreos menciona que Abel ofreció por fe, pero psicológicamente, la falta de explicación es significativa, pues refleja algo que todos experimentamos: rechazo sin una justificación clara. ¿Alguna vez te han rechazado en una entrevista y nunca supiste exactamente por qué?
¿Alguna vez alguien a quien querías te ha ignorado sin razón aparente? ¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien y sin embargo no fue suficiente? Estas experiencias son universales y son devastadoras precisamente porque carecen de una explicación clara que podamos resolver. La falta de respuesta obliga a Caín y nos obliga a nosotros a enfrentar algo aterrador, que a veces la vida es injusta sin una razón clara, que a veces se favorece a la gente sin que uno haya hecho nada objetivamente malo, que a veces se puede dar lo mejor de uno mismo y aún así ser rechazado. Y la forma en que afrontas eso determinará el tipo de persona en que te conviertes. Caín lo afrontó con ira y violencia. Abel, por lo poco que sabemos de él, lo afrontó con humildad y fe. Dos hermanos, misma familia, contextos similares, respuestas radicalmente diferentes. Quizás al escuchar esta historia recuerdes tus propios rechazos, tus propias heridas, momentos en los que te sentiste como Caín, viendo a otros que parecían bendecidos mientras tú luchabas con la tierra estéril. Si ese es el caso, quiero que sepas algo. Sentir dolor no te convierte en Caín. Sentir ira no te convierte en asesino. Lo que te convierte en Caín es lo que haces con ese dolor. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar algo que lo cambiará todo. Hay un detalle en la historia de Caín que es fácil pasar por alto. Dios sigue hablándole después del asesinato. La marca no es solo protección, sino una continuación de la relación. Incluso separados, Dios sigue reconociendo a Caín. Y esto apunta a algo que recorre toda la narrativa bíblica, que Dios obra con las personas quebrantadas, no solo con las víctimas, sino también con los perpetradores. Psicológicamente, esto es revolucionario, porque tendemos a dividir el mundo entre víctimas inocentes y villanos malvados. Abel es puro, Caín es malvado. Fin de la historia. Pero la realidad humana es más compleja. Incluso los villanos tienen historias. Incluso los perpetradores fueron, en algún momento, víctimas. Y reconocer esto no es excusa, es humanizar. Carl Rogers, fundador de la terapia centrada en la persona, creía que todo ser humano lleva en su interior una tendencia a la actualización, un impulso hacia el crecimiento y la sanación. Incluso quienes han cometido actos terribles, y Dios en la historia de Caín parece reconocerlo. Castiga, sí, pero no destruye, separa, pero no abandona por completo. Esto no significa que Caín sea redimido en la narrativa. La Biblia no le da un final feliz, pero sí nos da algo más realista, la continuidad. Caín sigue viviendo, sufriendo las consecuencias, pero aún así vive. Y quizás ese es el mensaje más importante, que incluso cuando nos convertimos en nuestra peor pesadilla, todavía hay algo en nosotros que Dios no abandona por completo. Pero no podemos contar la historia de Caín sin honrar a Abel. Abel es la primera víctima inocente de la historia de la humanidad. No hizo nada malo, simplemente vivió su vida, ofreció su sacrificio y fue asesinado por hacer exactamente lo que debía haber hecho. Y esta es una verdad psicológica inquietante. A veces, hacer lo correcto te convierte en blanco de ataques. A veces, ser bendecido atrae envidia. A veces, tu luz expone la oscuridad de los demás y te odian por ello. Abel murió no por ser malo, sino por ser bueno. Y esa es quizás la mayor injusticia de la existencia humana. Siglos después, Jesús se referiría a la sangre de Abel. Lo llamarían la sangre de los justos derramada sobre la tierra. Abel se convierte en símbolo de todas las víctimas inocentes a lo largo de la historia. Y psicológicamente, esto valida algo crucial, que el dolor de las víctimas es real, legítimo y un clamor de justicia. La sangre de Abel que clama desde la tierra no es una metáfora vacía, es el reconocimiento de que la injusticia exige una respuesta. Caín puede tener sus razones, pero Abel tiene su sangre. Y ambos son importantes para comprender la totalidad de la historia humana. Hay algo simbólicamente devastador en que Caín fuera el primer asesino, porque significa que la violencia humana no se aprendió de generación en generación.
fue espontánea, fue inherente. La primera generación fuera del Edén y ya hay asesinatos. La primera familia humana completa y ya hay fratricidios. Esto confirma algo que la psicología evolutiva y la neurociencia ya sabían, que los humanos tenemos una capacidad innata para la violencia. No necesitamos que nos enseñen a herir, necesitamos que nos enseñen a no herir. Los bebés golpean, muerden y gritan cuando se frustran. No lo aprendieron, es instintivo. Lo que aprendemos al crecer es control, empatía y regulación emocional. Caín no poseía esas habilidades, era de la primera generación. No existía la tradición de gestionar conflictos. No existía la sabiduría ancestral sobre cómo manejar la ira. No había psicólogos, mediadores ni mentores. Solo estaba Dios, tratando de enseñar a un hombre quebrantado a controlar lo que lo consumía desde adentro. Y Caín fracasó. No porque fuera malvado por naturaleza, sino porque carecía de las herramientas, el apoyo o quizás la voluntad para resistir lo que crecía en su interior. Y esto nos advierte: las herramientas emocionales no son un lujo, sino una necesidad. Que procesar el dolor no es debilidad, sino supervivencia. Que buscar ayuda no es un fracaso, sino sabiduría. Caín no tenía esas opciones. Tú sí. La historia de Caín resuena a través de los milenios no solo como una narrativa religiosa, sino como un arquetipo psicológico. Jung diría que Caín representa la sombra colectiva de la humanidad. Es lo que ocurre cuando no logramos integrar nuestra oscuridad. Freud diría que Caín representa el ello incontrolado, los impulsos primitivos que destruyen cuando no son moderados por el superyo y el yo. Los psicólogos modernos verían a Caín como un caso de estudio de trauma no procesado, heridas de apego y violencia como expresión de dolor interior. Tienen razón, porque Caín es multidimensional. No es solo un villano bíblico, es un espejo, es una advertencia, es una posibilidad. Y cada vez que sentimos una envidia profunda, cada vez que culpamos a otros por nuestra incompetencia, cada vez que destruimos algo o a alguien porque no podemos lidiar con nuestro propio dolor, estamos canalizando a Caín. La pregunta no es si tenemos a Caín dentro, la pregunta es qué hacemos con él. Pero aquí está la buena noticia. No es necesario repetir la historia de Caín, porque a diferencia de Caín, vives en una época donde hay recursos, hay terapia, hay comunidad, hay conocimiento sobre salud mental. Hay personas capacitadas para ayudarte a procesar el dolor sin destruirte. Y lo más importante, si eres una persona de fe, tienes acceso a algo que Caín rechazó: la gracia transformadora. La Biblia está llena de personas quebrantadas a quienes Dios restaura. David fue adúltero y asesino, Moisés fue asesino, Pablo persiguió y mató a cristianos, Pedro negó a Jesús 3 veces, y todos ellos fueron utilizados con poder tras sus fracasos. ¿Por qué? Porque hicieron algo que Caín no hizo. Procesaron su culpa, se arrepintieron sinceramente y aceptaron la transformación. Caín permaneció atrapado en la negación y la actitud defensiva. No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Nunca dijo: he pecado, he destruido, necesito ayuda. Y esa es la diferencia entre las personas que permanecen en patrones destructivos y las personas que se transforman: la voluntad de afrontar la verdad sobre sí mismos, por dolorosa que sea. La psicología lo llama percepción emocional. Es la capacidad de mirar honestamente tu propia sombra y decir: sí, esto está dentro de mí y necesito lidiar con ello. Sin perspicacia no hay cambio. Con perspicacia todo es posible. Así que volvemos al principio. Caín no nació siendo un monstruo. Fue creado por una combinación de contexto, trauma, rechazo y decisiones. Experimentó algo que todos experimentamos en algún nivel: el dolor devastador de no ser elegido, de no ser suficiente, de ser rechazado sin entender por qué. Y en ese dolor tuvo una opción. Dios literalmente le dio la opción: domina el pecado o el pecado te dominará a ti. Caín eligió ser dominado, y el resultado fue sangre en la tierra y una vida de exilio.
Pero la historia no se trata solo de él, se trata de nosotros, porque cada día tomamos decisiones similares, a menor escala. Cuando alguien te rechaza, ¿lo procesas o lo proyectas? Cuando sientes envidia, ¿trabajas en ti mismo o intentas destruir a la persona que envidias? Cuando te comparan desfavorablemente, ¿te desarrollas o te destruyes? Estas son las decisiones de Caín, y son las tuyas también. La maldad de Caín tuvo una razón, pero la razón no es el destino. Puedes tener todas las razones del mundo para estar amargado, resentido y destructivo, pero no tienes por qué serlo. Puedes elegir el camino de Abel, ofrecer lo mejor de ti incluso cuando sea difícil, vivir con integridad incluso cuando otros parezcan ser favorecidos. O puedes elegir aprender del error de Caín sin repetirlo, reconociendo tu dolor, buscando ayuda y procesando tus heridas antes de que se conviertan en armas. La sangre de Abel aún clama desde la tierra, un recordatorio eterno de que nuestras decisiones tienen peso, que la violencia tiene consecuencias, que algunas cosas una vez hechas no se pueden deshacer. Pero la marca de Caín también permanece, un recordatorio de que, incluso en nuestro peor momento, todavía hay algo en nosotros que vale la pena preservar, que Dios no se rinde del todo, que hay espacio para vivir incluso cuando destruimos. Y quizás la verdadera pregunta no sea ¿por qué era malo Caín? La verdadera pregunta es ¿por qué no lo soy yo? ¿Qué te impide repetir el ciclo? ¿Qué te detiene cuando la ira aflora? ¿Qué te recuerda que hay otra opción además de la destrucción? Encuentra esa respuesta, cultiva esa respuesta, porque es la diferencia entre tú y Caín. La historia de Caín no termina con él. La Biblia sigue su linaje durante varias generaciones y luego se centra en otra línea, la de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido para reemplazar a Abel. De Set viene Noé. De Noé viene Abraham. De Abraham viene David. De David viene Jesús. Mientras que el linaje de Caín se desvanece en las páginas de la historia, el linaje de Set se convierte en la historia de la redención, y quizá ese sea el punto final, que puedes empezar como Caín, herido y rechazado, pero no tienes que terminar como él, exiliado y marcado. Puedes elegir otro camino, un camino que no conduce a la destrucción, sino a la redención. Y esa decisión está ante ti todos los días. Desde el campo donde Abel cayó hasta tu corazón en este momento, queda la pregunta: ¿qué harás con tu dolor?